Buenas tardes. La presente ponencia tiene como finalidad mostrar la emocionalidad y la racionalidad en las campañas en contra del abuso infantil. El contenido del presente documento está dividido en 5 partes: una breve introducción, la revisión de literatura, la presentación de la metodología de investigación con sus respectivos resultados para finalmente terminar con las conclusiones. En un primer punto vamos a hablar sobre el contexto en el que se desarrolla el presente estudio. Algunos datos de interés para explicar el tema de campaña sobre abuso infantil dentro del Ecuador. El abuso sexual infantil se presenta en una de cada cuatro niñas y 1 de cada 6 niños que son abusados sexualmente antes de cumplir la mayoría de edad. Existe un bajo porcentaje de denuncias. Alrededor de 6 del 12 a 12% de los casos es denunciado, siendo la causa el daño irreversible que puede recibir la víctima, en este caso el menor de edad. Dentro de las campañas en Ecuador que se han presentado, existen 2 que son las que más figuran. Ecuador dice no más, una campaña que inicia en el año 2016, y otra campaña llamada Ahora que lo ves, di no más, de UNICEF Ecuador. Hay una tercera campaña que también se la ha manejado en menor proporción, pero que igual tiene cierto nivel de impacto, que es la de Más Unidos, Más Protegidos del Ministerio de Educación. Con este contexto, definimos como problema principal el que se desconoce cuál es el impacto que tienen estas campañas y si éstas tienen un enfoque racional o deben tener un enfoque racional o emocional al momento de ser transmitidas a su público. El objetivo entonces del presente estudio es mostrar cuál es la efectividad de las campañas y cómo esta campaña afecta de manera emocional o racional al público al que está dirigido. Para esto se ha revisado la siguiente literatura. Hemos dividido la literatura en 3 partes principales. Una que habla sobre la diferencia entre el marketing social y el marketing de causas sociales. Otro punto que debemos hacer énfasis y que resalta dentro de este plano es el posicionamiento y el concepto de posicionamiento. Dentro del aspecto y dentro del panorama de la comunicación publicitaria, se define como el posicionamiento el que la marca o que el producto se arraiga en la mente del consumidor. Pero para fines de marketing social, el posicionamiento tiene el enfoque de bajar a un comportamiento positivo. Lo que se busca es el comportamiento positivo del público. Como tercer punto dentro de la revisión de literatura tenemos también los conceptos de 2 autores, Chloe Back, que hablan sobre cómo debe estar construido el contenido comunicacional. Entonces, el contenido comunicacional tiene un tema de mensaje, prácticamente el tema donde se desarrolla el brief, y luego tiene el punto de apalancamiento, que es esa idea, esa creatividad en la que se basa el contenido comunicacional. Pero el contenido comunicacional no solo consiste en estos 2 temas, no solo se basa en estos 2 temas, sino que debe tener una estrategia que puede ser racional, llevar a que la persona piense sobre el mensaje que se le está enviando, emocional, que la persona sienta una emoción sobre el mensaje que se le está enviando, y conativa, que la persona actúe inmediatamente luego que el mensaje se ha enviado. La estrategia tiene que estar complementada con los recursos y con los marcos de ejecución que se llaman. Finalmente, se tiene como un elemento los portavoces. ¿Qué es el portavoz? La persona que dentro del mensaje comunicacional aparece como complemento o como actor principal para transmitir el contenido. Pasamos ya a la metodología, y en esta metodología, para hacer el estudio de cómo funcionan estas campañas sobre abuso infantil, se trabajó un estudio típico experimental y concluyente descriptivo. Es no experimental, y la idea del estudio es mezclar como instrumento la entrevista a profundidad en la parte exploratoria y
la parte de encuestas como concluyente descriptivo. Entonces se complementan ambos y con estos resultados podemos tener una propuesta o una solución de cómo debería ser construido el mensaje comunicacional respecto a las campañas sobre abuso infantil. Para la parte descriptiva o concluyente descriptiva se trabajó con un muestreo estratificado con afijación proporcional según el nivel socioeconómico sin discriminar sexo o edad. ¿Por qué el nivel socioeconómico? Como una forma de encontrar o de tener hallazgos si es que efectivamente los niveles socioeconómicos influyen dentro del comportamiento de la persona con respecto a la campaña. No está de más entender esto y que esto puede también servir para futuros estudios respecto al tema. El nivel de confianza que se aplicó para esta muestra es del 95% de confiabilidad y un 5% de error, teniendo así en una población infinita un resultado de 385 elementos muestrales. La entrevista a profundidad se la hizo a 3 perfiles, una psicóloga, un director de campaña de marketing social y finalmente una comunicadora social que tengan esa visión y esa perspectiva respecto a cómo funcionan las campañas y cuál es el resultado que pueden brindar. Los resultados, vamos a empezar por los resultados cualitativos. Vamos, 3 puntos principales. La familia, en primer lugar, existe negación por parte de la familia y se defiende el círculo familiar. Entonces, cuando se trabaja esta campaña debemos entender que siempre la familia está reacia a aceptar que ha habido abuso infantil por parte de un familiar y se sugiere que los padres pues eduquen a los hijos eliminando tabúes, eliminando detalles y siendo muy concretos sobre qué es este tema de abuso infantil. Los organismos encargados. En el tema de los organismos encargados se debe trabajar, cada organismo debe trabajar con la familia y con los niños. Pero la principal idea es, más allá de que se dé a conocer, es educar para tomar acciones inmediatas, que no se pierda tiempo. Los organismos encargados deben ganar tiempo, no deben perder tiempo para que se frene, no con todo obviamente, pero sí a la medida de lo posible, mayor repercusión en la psicología del niño, que el niño se ve afectado. Y finalmente la campaña como tal. Los contenidos deben ser testimoniales, obviamente de personas que hayan sufrido el abuso en su etapa de niñez o de alguna persona que tenga a alguien muy cercano a su círculo familiar, sobre todo que haya recibido ese abuso. Debe ser más racional que emocional y el tono debe ser simple y directo. Los medios deben ser masivos, no se debe focalizar, de masificarse, pero también debe llegar a todos los estratos, es decir, desde el estrato más alto hasta el estrato más bajo. Estos 3 puntos son los que se recopiló de información altamente relevante en la parte cualitativa. ¿Qué detectamos en la parte cuantitativa? Hay temas muy interesantes. En primer lugar, el nivel de conocimiento de si ha existido una campaña de esta naturaleza. Como se puede observar en las gráficas, pues a la mitad de las personas, un poquito más de la mitad, conoce sobre campañas de abuso infantil, siendo el público femenino el que mayor conocimiento tiene, alrededor de un 60%, en comparación con el público masculino que está alrededor de un 46-47%. En segundo lugar, tenemos los resultados en cuanto a cuál es el posicionamiento. Queríamos conocer si a aquellas personas que dijeron que sí conocían, bueno, ¿cuál es la campaña que más recuerdan? Y vemos que de estas que conocen, de esta mitad que dice haber accedido a una campaña sobre abuso infantil, un 23.67% no recuerda la frase, lo que implica que haya ciertas fallas en cuanto a la transmisión del mensaje. ¿Qué emociones generan en el público? Hay 2 emociones contrarias. Por un lado, la emoción positiva es el deseo de ayudar, pero por otro lado está la impotencia y la ira. Aquellos que consideran que existe relevancia, o que es muy relevante o relevante en los temas de campaña sobre abuso infantil, consideran que estas tienen efectividad. Es decir, hay una relación directa
entre la efectividad y la relevancia de campaña. De igual forma, para aquellos que mencionan que sí son efectivas las campañas en contra de abuso infantil, mencionan que sus mayores emociones son el deseo de ayudar y la impotencia. La ira baja un poco, pero igual se mantiene la impotencia como una emoción negativa. Llegamos a la discusión. Los autores revisados en cuanto al tema de marketing social, posicionamiento y los contenidos comunicacionales, si juntamos todos estos puntos, podemos ofrecer de alguna forma una campaña mucho más efectiva cuyo posicionamiento se base en la denuncia y en el que no debe haber víctimas. Para esto, y obteniendo los datos, sobre todo cualitativos, ¿qué es lo que se recomienda en cuanto a trabajar esta campaña? Que la estrategia sea cognitiva, afectiva y conativa, que cumpla las tres estrategias para dar a conocer, para generar empatía y comprensión y finalmente crear la acción. Para eso se recomienda que haya un discurso racional o el modelo propuesto coloca a disposición este discurso racional para generar conciencia de la gravedad de la situación y que no se recurra en sentimentalismo sino en la acción, que es la parte conativa de la estrategia. Luego, dentro del marco de ejecución, los testimoniales son los más efectivos, acorde a la data cualitativa recibida. Y finalmente, el portavoz puede ser celebridades o embajadores de campaña para que haya una masificación y las personas típicas, aquellos que han sido sujetos a este abuso infantil o familiares, para generar esta empatía. ¿Cuáles son las conclusiones entonces del estudio? Primero, que las campañas de abuso infantil tienen una recordación media muy baja, estamos hablando de casi la mitad, un poquito más de la mitad, y la de mayor impacto, que es la de Ecuador dice no más dentro de la pregunta de posicionamiento que se hizo en el estudio cuantitativo. Segundo, las campañas sobre abuso infantil son efectivas para quienes la consideran relevantes. Entonces, mientras más irrelevante yo vea la campaña, menos efectiva será o menos será la percepción de que sea efectiva. El mensaje racional debe generar emociones positivas, pero también puede generar emociones negativas, como es el caso de la impotencia. El concepto del mensaje se basa en la denuncia y la no existencia de más abuso. Se posiciona la denuncia y se quiere desposicionar el silencio de la víctima y la familia. Esto es muy importante, quitar ese tabú del silencio, del que dirán y la vergüenza, y más bien posicionar la acción rápida. Finalmente, el mensaje, como debe estar construido, se basa en estos 4 pilares. Una estrategia conativa, al final manejar las 3 estrategias pero llevar a la acción. El recurso debe ser racional, el marco de ejecución debe ser testimonial y los personajes deberían ser las personas típicas y las celebridades como punto de apoyo y complemento para la comunicación. Se sugiere como nuevas líneas de investigación tener mucho más preciso los elementos que pueden jugar dentro de campañas comunicacionales, no solo sobre abuso infantil, sino en general sobre cualquier otro tema social y que sea de repercusión a nivel local, nacional o internacional. Para mayor información sobre todo lo citado anteriormente como revisión de literatura, les dejo la bibliografía en pantalla. Muchísimas gracias.